pactada ya no respondía a la gente y solo le respondía con balas. A los que protestaban, a la gente organizada, le decían respeten las normas y preséntense a unas elecciones. La gente se organizó y se organizó en torno al MAS y en torno al liderazgo de Evo, y en 2005 se presentó a unas elecciones y las ganó por 54%. ¿Qué dijo la oposición? No importa ya las elecciones, no importa ganar por mayoría absoluta, 2/3 es democracia. Con esa consigna bloquearon la constituyente. Cuando la gente organizada el 2009 y el 2014 le da 2/3 al MAS, ahora resulta que tampoco, que ni elecciones, ni mayoría absoluta, ni 2/3. La verdad de la milanesa es la alternancia. Eso no es serio y no es responsable, porque tú te estás olvidando de que una cosa muy importante en una democracia es que la gente mejore, que la gente viva bien, que la gente se siente reconocida en su líder, que la gente cuando va a las urnas dice, esta es la ruta que a mí me gusta. Y no me gusta por una especie de magia, me gusta porque responde a mis demandas, a mis necesidades y a mis sueños. Y cada vez que Evo va a unas elecciones, saca un mayor porcentaje. En las últimas elecciones de octubre, le sacó 37 puntos al segundo. ¿Alguien puede dudar de que los bolivianos no están mejor? Yo creo que no. Entonces tú, en lugar de ir buscando excusas y decir, esto es una dictadura, tal, porque podemos encontrar ejemplos como el de Merkel, Roosevelt después de Estados Unidos, después de la crisis del 29, generalmente cuando zozobra un país, cuando se te caen todas las certezas, tú apuestas por gobiernos largos y por líderes en los que te reconozcas. Que un líder es diferente a un caudillo. Un líder siempre está en una negociación permanente entre representante y representado. Mientras esa persona encarne las aspiraciones de la gente y le dé respuesta, por supuesto va a seguir siendo líder, igual que Merkel. Y el problema, y con esto termino, de la oposición, es que Tuto y Samuel sí fueron buenos líderes, pero de los 90. Todos sabemos que Quiroga encarnaba el modelo exitoso, joven, guapo, estudiado fuera, Doria Medina, el empresario hecho a sí mismo. Esas respuestas ya fallaron en los 90. Entonces tú no puedes plantearle a la gente que esos liderazgos caducos te van a dar la alternativa hoy. Esto es muy importante. Estamos tocando los temas que nos van a dar claridad a la gente. 3 exministros se han vuelto responsables de la campaña por el sí en la reelección de Evo. Estoy hablando de Amanda Dávila, a cual le mando un gran saludo. Ha sido ministra de Comunicaciones, creo que de primer nivel. El de Culturas, Pablo Grux, y el de Gobierno, Hugo Moldis, y además el director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Te pregunto, este equipo, que conforma creo algunos más, es el que va a prepararse, está saliendo ya, salió como para que recordar puntos, quizás como lo que estás hablando tú, porque no es que la memoria es corta, sino que a veces la gente superficial, que no entra a lo profundo de las verdades, se pierde las raíces y quiere mirar un fruto inmediato de algo que ha costado sembrar. Esa es mi posición. Y yo te pregunto hoy, en este equipo que está levantándose y en la perspectiva que ves, ¿cuál sería la perspectiva de que la gente recuerde, valore la inclusión, por ejemplo, valore esta imagen pública de Bolivia, valore muchas cosas con sus errores, porque nadie va a ser ciego de decir, claro, es una belleza, hay varios problemas. ¿no? Y habría que solucionarlos. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo ves eso que está formando? ¿Qué perspectiva le ves? ¿Cómo ves que el corazón de la gente tenga memoria? Que es distinto de que la memoria tenga corazón. Mira, yo creo que el equipo está bien en el sentido de que es gente que tiene experiencia en la gestión pública, que por las particularidades de las funciones que ejercieron conocen bien, por ejemplo, el campo de la comunicación, que es muy importante a la hora de pensar una campaña. O en el caso de Pablo Graux, se recorrió el país entero siendo ministro de Cultura. Yo creo que ellos cumplen bien las capacidades que necesita tener un equipo de campaña, digamos, que te vea el horizonte de campaña, ¿no? Porque luego Bolivia es un país enorme y el MAS es un país, el MAS es un partido con mucho anclaje territorial, entonces habrá que ver cómo funciona territorialmente en coordinación con esta estructura, digamos, dirigencial. Apenas si estás en fase de organización, habrá que ver cómo el engranaje se va aceitando y cómo va funcionando. Lo que sí se ha visto hasta ahora es que hay básicamente 2 ideas que nosotros pensamos que son muy honestas y son muy verdaderas, y por eso no hay mucho reparo en defenderlas. Primero, lo conseguido, que como bien apuntas tú, hay todos estos temas que a mí me parecen, ¿sabes? Y te lo digo, lo diría siendo diputado o no siendo diputado, de avances notables en inclusión, democratización de los espacios, democratización del país, pero sobre todo
de horizonte de proyecto. Porque el tema está que yo creo que el MAS ha logrado hacer, la gente en torno al MAS, ha logrado hacer muchas cosas que ya se han vuelto de algún modo patrimonio de todos los bolivianos. No, o sea, ahora no hay un proyecto político, bueno, no hay en la oposición, pero los intentos de proyecto político ni siquiera te discuten la nacionalización, no te discuten el gobierno indígena, y aunque votaron que no a la Constitución, ya no te discuten la Constitución. Entonces esas tres grandes cosas, que en realidad fueron la bandera del MAS, la bandera del proceso, ya se han vuelto un poco patrimonio de todos. Entonces, por un lado tú, como partido, tienes que recordar, miren, esto se logró de este modo, puede dar marcha atrás, pero no te tienes que quedar solo con eso, tienes que explicar el horizonte de futuro, que en nuestro caso tiene un nombre, la Agenda 2025. Nosotros pensamos que para que ese esquema siga dando resultados, es necesario el liderazgo del presidente Morales. Lo que queremos es preguntarle a la gente una cuestión muy sencilla. Ustedes saben, están los datos en la mano, cada vez que el boliviano va a la urna, así lo corrobora, que vive mejor que antes, que se reconoce más en sus líderes, que tiene mejores resultados. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el presidente es imprescindible hoy, no eternamente, hoy en ese esquema. Hay que ver si los bolivianos lo piensan así. Si creen que Evo sigue siendo la pieza que hace que todo esto funcione bien. Eso es lo que vamos a preguntar. El presidente lo dijo muy bien. Le va a preguntar a la gente si le dan permiso para candidatear una vez más. Hay otro equívoco que hay que corregir. Van a haber elecciones el 2019. O sea, en rigor, la alternancia sigue siendo una posibilidad. Solo le pregunta si Evo puede ir el 19. Si nosotros hacemos un gobierno desastroso estos 4 años, pues seguramente la alternancia se hará real si la oposición primero construye una alternativa que seduzca y dé mejores respuestas. La alternancia en rigor sigue siendo posible para el 19. Nosotros el 16 solo queremos preguntar eso. ¿Usted está convencido y medianamente feliz con esta ruta? Sí. Las encuestas te lo dicen, las elecciones te lo dicen. Nosotros pensamos que Evo es importante para que eso siga y habrá que ver qué dicen los bolivianos. Te tengo que pedir una opinión cortísima, pero opinión sobre los resultados en Argentina. Al principio del recuento, todos los canales que han apoyado a la parte de derecha, neoliberal, etcétera, todos los que han hecho campaña en programas de diversión y de lo que sea en contra de lo que era el proceso, ya gritaban 5 de diferencia, 8 de diferencia, cuando finalmente es menos de 3. Sí. ¿Qué conclusiones cortas sacas, pero importantes, porque hay que hacer una valoración de lo que ha sucedido? El vicepresidente dio unas declaraciones hace un rato que me parece, digamos, que medianamente explican bien, de manera sintética, hay más causas obviamente, la situación de la derrota del candidato oficialista. La primera, yo creo que Scioli, más allá de sus virtudes de liderazgo local, no consiguió posicionarse como un líder nacional. También por la, digamos, compleja interna del Partido Justicialista y por una serie de cosas, quizá porque se alargó demasiado la posibilidad, la discusión de que Cristina vaya o no vaya, entonces eso dificultó un poco el darle toda la fuerza al liderazgo alternativo dentro del proyecto. Lo segundo que yo creo, digamos, que se dieron problemas económicos, este tema del tipo de cambio, la dificultad con las divisas cuando te las quieres llevar fuera, que afectaron a principales beneficiarios de la política social del kirchnerismo en 12 años. Tú has conseguido mejorar la vida a la gente y ha ascendido socialmente, pero esas clases medias que ascienden vía consumo van generando nuevas demandas y van teniendo otras expectativas. Que la compleja situación económica de estos 2 años, también con el boicot de los fondos buitres y una especie de, digamos, de complots, pero que no pueden hacer que solo se explique por eso, porque hay causas endógenas y errores propios, por supuesto, que te llevan a esa situación. Entonces, esa situación económica en estos sectores hizo que vean con más dificultad apoyarte, encima si no tenían un liderazgo muy bien asentado. Yo te diría que básicamente para mí son esas 2 cuestiones, digamos. Y quizá la tercera que decía Álvaro, que habría que darle una vuelta. Yo creo que los procesos, los gobiernos progresistas, a veces caen en un falso debate entre estabilidad versus avanzar. Y entonces a veces si tú crees que eso está separado, te quedas como en una defensa de lo hecho. Esto nos costó mucho, por eso te decía que en el caso boliviano hay que reivindicar lo hecho, pero hay que plantear hacia dónde vamos. Entonces, en realidad es una falsa discusión estabilidad versus avanzar, porque tú estabilizas en tanto avanzas. No tienes
que dejar de ser un proceso transformador que plantee iniciativas. No tienes que quedarte en la defensa, de algún modo, si quieres, del statu quo, porque eso te va a provocar un repliegue más o menos conservador y no vas a calibrar bien las nuevas aspiraciones, las nuevas demandas. Entonces, no es verdad que estabilidad versus avanzar. Tú estabilizas en tanto avanzas. Podría convertirse estabilidad en estancamiento. Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, y sobre todo en una defensa, yo te digo, ¿no? Medio conservadora, justificada históricamente, pero que no te permite ver lo que ahora piensa la gente. Yo quería añadir ahí, lo vi a Scioli totalmente con una mente no ganadora. O sea, no lo vi desde el principio ganador. No lo vi peor en el balotaje tampoco. O sea, entró con temor, como que le golpeaba algo. Yo creo que faltaba un poquito más de decisión como líder. No lo vi en esa. Y a la otra persona, bueno, fabricada, como decía. No se olviden que empezó de presidente de Boca y terminó de presidente. No es un delito. No. Pero sabemos las fuerzas que vieron. Que es bueno meditarlo y compartirlo. Manuel, quiero que podamos, como tú bien lo dices al principio, reiterar la charla. Ha sido dinámica. Los minutos siempre tienen 60 segundos. La tele. No, más que la tele es el tiempo que nos da. Pero bueno, gracias a Dios nos hemos podido pasar un poquito. ¿Algo más que quieras rematar, que quisieras decirlo en este momento? No, darte las gracias. Esperemos, digamos, que esta campaña sea una campaña responsable. Nosotros, con los opositores, digamos, más razonables, sabemos que no nos vamos a convencer. Lo que tenemos que hacer es darle los mejores argumentos a la gente para defender cualquiera de las dos opciones que son legítimas. Yo lo que creo es que merece la pena seguir con este esquema de estabilidad. Hay una crisis económica, lo comentábamos con Argentina, muy fuerte en la región. Bolivia es una excepción y desde luego no es una excepción por la magia. Es una excepción, como dice la CAF o el Banco Mundial, por haber tomado buenas decisiones económicas. Buenas decisiones económicas que han tenido un liderazgo político claro. Yo creo que ese esquema, en tiempos de zozobra y de crisis, no deberíamos hacerlo tambalear. Hay que apostar por la continuidad en tanto en cuanto los bolivianos piensen que nos da buenos resultados. Un gusto tenerte otra vez, te reitero, pronto quiero seguir avanzando en esta etapa que es muy importante de escuchar comentarios, propuestas, contrapropuestas y, una vez más, definir democracia, porque cada uno ya tiene su propia definición y no huele a democracia muchas cosas. Un abrazo, Manuel, gracias por compartir con nosotros. Un gusto muy grande. Está con nosotros Manuel Canelas, lo han conocido así en vivo y en directo, vamos a tener más oportunidad de hablar con él. Una pausa y volvemos ya.